Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 247 del lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del profeta Jeremías, capítulo 33 al 34, del libro de Judith, capítulo 3 al 5, y el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículos del 29 al 33. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 33. Promesa de restauración. De nuevo el Señor dirigió su palabra a Jeremías, que se hallaba todavía prisionero en el palacio del guardia, con esos términos: Así dice el Señor, el que hizo la tierra y formó con solidez, el que tiene por nombre el Señor. Llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque es lo que dice el Señor Dios de Israel sobre las casas de esta ciudad y los palacios de los reyes de Judá que van a caer ante el ímpetu del cerco de la espada. Salir a luchar contra los caldeos solo servirá para llenar esas casas de cadáveres. Los cadáveres causarán por mi enojo y mi furor y dejarán sin protección a esta perversa ciudad. Pero yo haré que cicatrice sus heridas y los curaré, las sanaré y los colmaré de paz y de fidelidad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y la restablecerá como antaño. Los purificaré de todos mis pecados cometidos contra mí y perdonaré todos sus crímenes y sus rebeldías. Jerusalén será para mí motivo de alegría, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, pues cuando se enteren quedarán asombradas y sobrecogidas a causa del bien y la prosperidad que voy a concederles. Así dice el Señor, en este lugar de que ustedes dicen es un lugar desolado, sin hombres ni animales, en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, ahora desiertas, sin hombres ni animales, se volverán de oír canciones de alegría y júbilo, el canto del novio y de la novia, las canciones de aquellos que lleva al templo del Señor, los sacrificios de acción de gracia, y cantarán: alaben al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque es eterno su amor. Pues yo cambiaré la suerte de esta tierra y volveré a ser como al principio, dice el Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, en este lugar desierto, ahora sin hombres ni animales, y en todas sus ciudades volverá a existir pasto, donde los pastores han de descartar a los rebaños, en las ciudades de la montaña, de la llanura de Negev, en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, y en las ciudades de Judá volverán los pastores, y contarán sus ovejas, dice el Señor. Salvación duradera. Vienen días, oráculo del Señor, en que yo cumpliré la promesa que hice a los habitantes de Israel y de Judá. Entonces en aquellos días suscitaré a David un retoño legítimo que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días se salvará de Judá, y en Jerusalén vivirá en paz. Y la llamará: el Señor es nuestra salvación. Sí, así dice el Señor, no le faltará jamás a David un varón que se siente en el trono de Israel, ni a los sacerdotes de la tribu de Leví les faltará sucesores que ofrezcan en mi presencia el holocausto, quemen la ofrenda y hagan el sacrificio todos los días. El Señor habló así a Jeremías: si mi pacto con el día y con la noche se puede romper de modo que el día y la noche no sucedan a su tiempo, entonces se podrá romper también mi alianza con mi siervo David, de suerte que no tenga hijos que reinen en su trono, y con los sacerdotes de la tribu de Leví, mis ministros, como las estrellas del cielo que no pueden contarse y como las arenas del mar que no pueden medirse, así multiplicaré yo la descendencia de mi siervo David y las de los levitas mis ministros. El Señor habló así a Jeremías: ¿te has dado cuenta que la gente anda comentando: el Señor ha rechazado a las dos familias que había elegido? Por eso desprecia a mi pueblo, a la que yo consideraba una nación. Pues así dice el Señor: tan cierto como he establecido un pacto con el día y la noche, que ha fijado leyes del cielo y a la tierra, es que yo no rechazaré la descendencia de Jacob y de mi siervo David. Seguiré eligiendo entre ellos a jefes que gobiernen la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Yo en efecto cambiaré su suerte porque los amo. Capítulo 34. Destino de Sedecías. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, todos los reinos de la tierra sometidos a él, y todos los pueblos, decidió atacar a Jerusalén y a todas sus ciudades. Así dice el Señor Dios de Israel:
vete a comunicar a Sedecías, rey de Judá, esta palabra del Señor. Voy a entregar esta ciudad en poder del rey de Babilonia, que la incendiará. También tú caerás en su poder, te harás prisionero y te entregarás al rey de Babilonia. Tendrás que vértelas con él cara a cara, y serás deportado a Babilonia. Sin embargo, escucha, Sedecías, rey de Judá, la palabra del Señor. Así dice el Señor, no morirás a espada, sino que morirás en paz. Y como se quemaron perfumes funerarios por los antepasados que te precedieron en el trono, así quemarán en tu honor y harán duelo en ti, entonando la lamentación. Ay, Señor, esta es mi palabra, oráculo del Señor. El profeta Jeremías dijo todo esto a Sedecías, rey de Judá, en Jerusalén, mientras el ejército del rey de Babilonia atacaba a Jerusalén y las ciudades de Judá. Laquis, Azeca, que era la única ciudad fortificada de Judá que aún resistía. Liberación de los esclavos. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías después de que el rey Sedecías llegara a acuerdo con todo el pueblo de Jerusalén para dejar en libertad a los esclavos. Al acuerdo establecía que todo israelita debía liberar a sus esclavos y esclavas hebreas, para que ningún judío fuera en adelante esclavo de un hermano suyo. Tanto las autoridades como la gente del pueblo habían aceptado el compromiso de liberar a sus respectivos esclavos y acabar con su esclavitud. Obedecieron y dejaron en libertad, pero enseguida cambiaron de parecer. Volvieron a recuperar los esclavos y esclavas que habían dejado libres y los sometieron de nueva esclavitud. Entonces Jeremías recibió esta palabra del Señor. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo establecí una alianza con ustedes al antepasados de ustedes el día en que libré de la esclavitud de Egipto. Les ordené que, al llegar el 7º año, todo israelita tendría que dejar libre a su hermano hebreo a quien compró como esclavo. Solo durante 6 años le podría tener a su servicio y luego debería dejarlo en libertad. Pero sus antepasados no obedecieron ni hicieron caso. En cuanto ustedes se habían convertido y me han complacido al dejar libre a sus hermanos, o prometiéndose a ello conmigo en el templo consagrado a mi nombre. Pero se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Cada uno ha recuperado a los esclavos y esclavas que habían dejado en libertad y los han sometido de nuevo a esclavitud. Por eso así dice el Señor: ustedes no me han obedecido y no han querido dejar libre a su prójimo y hermano. Pues bien, oráculo del Señor, yo sí voy a dejar que actúen libremente contra ustedes los que espada, la peste y el hambre. Los convertiré en motivo de error para todos los reinos de la tierra, puesto han quebrado el pacto hecho conmigo y han mantenido la disposición del mismo acordarse en mi presencia. Los voy a tratar como un ovillo que parieron en dos para que establecieran el pacto pasado entre sus mitades. A los jefes de Judá y Jerusalén, a los funcionarios y a los sacerdotes, a todos los propietarios que pasaron entre las dos mitades del novillo. Los entregaré al poder de sus enemigos y a los que buscan su muerte, y sus cadáveres serán alimento de las aves del cielo y los animales del campo. Y a Sedecías, rey de Judá, y a sus jefes lo entregaron también en poder sus enemigos de los que buscan su muerte, y al ejército del rey de Babilonia que se ha retirado momentáneamente, ordenaré que regrese contra esta ciudad. Oráculo del Señor. La atacará y la conquistará y la incendiará, y las ciudades de Judá quedarán arrastradas y desiertas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado en este capítulo 33 y 34 el destino primero de Sedecías, pero también de cómo el pueblo renuncia a aquello que le ha mandado el Señor. Muchas veces nosotros podemos renunciar y podemos cambiar nuestra opinión porque a lo mejor nuestras pasiones ordenadas nos han llevado a eso. ¿Qué tanto nosotros nos dejamos llevar por las pasiones desordenadas? ¿Qué tanto hemos escuchado la voz de Dios? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Jeremías, pasemos al libro de Judith. Capítulo 3. Redención de todos los pueblos. El miedo y el terror se apoderó de todos los habitantes del litoral, de lo que vivían en Sidón y Tirón, y todos los habitantes de Sur, y de Osina, y de Yamine. Los de Esdod, Eslaloc, Jasa también se aterrorizaron. Así que enviaron a Holofernet mensajeros que son de paz, diciendo: nos rendimos ante ti,
Somos esclavos de Nabucodonosor, el gran rey. Haz que nosotros lo que quieres. Aquí están nuestras fincas, todas nuestras propiedades, los campos de trigo, los rebaños de ovejas y vacas, y los pastizales de nuestros campos. Todo está a tu disposición, haz que ellos lo que quieras. Aquí están nuestras ciudades y sus habitantes, son esclavos tuyos. Entra en ella y haz lo que te plazca. Aquellos hombres llegaron junto a Holofernes y le transmitieron este mensaje. Él bajó con su ejército hacia la costa. Estableció guarniciones en las plazas fuertes, reclutó en ellas hombres elegidos para tropas auxiliares. Tanto los de aquellas ciudades como las de alrededores salían a recibirlos con corazas, danzas y tambores. Pero él destruyó todos sus santuarios y cortó los árboles de sus árboles sagrados. Tenía decidido exterminar a todos los dioses de la tierra, para que todos los pueblos adoraran solo a Nabucodonosor, y a todas las lenguas y tribus invocaban como Dios. Llegó frente a Esdrelón, junto a Dotán, ante la gran sierra de Judea, y acamparon entre Gibea y Escotípolis. Ahí permaneció un mes reuniendo provisiones para su ejército. Capítulo 4. Alerta ante la proximidad del enemigo. Cuando los israelitas que habitaban en Judea se enteraron de todo lo que Holofernes, generalísimo de Nabucodonosor, rey de los asirios, había hecho con aquellas naciones y cómo saqueaba y destruía sus santuarios, se llenaron de miedo ante él y les entregó una gran preocupación por Jerusalén, por el templo del Señor, su Dios. Acababan de llegar el destierro y el pueblo judío se había reunificado y los objetos de culto y altar del templo habían sido purificados de su profanación. Dieron pues la voz de alerta en toda la región de Samaria, Jona, Peterón, Belmaní, Jericó, Jobá, Aizora y el valle de Salén. Se adelantaron a ocupar las cumbres de las montañas más altas y fortificaron la aldea que había en ella. Y almenzaron a provisiones para la guerra, ya que acababan de hacer la recolección. Joaquín, que era entonces sumo sacerdote de Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia, Betomasmai, situados enfrente del Esdrón, entre la llanura cercana de Dotán. Les decía que ocuparan los pasos de la montaña porque era el camino obligatorio hacia Judá. Les sería fácil obstaculizar el paso, pues al desfiladero solo permitía pasar de dos en dos. Los israelitas hicieron lo que les ordenó el sumo sacerdote Joaquín y el consejo del anciano del pueblo, residente en Jerusalén. Todos los hombres de Israel clamaron a Dios y se humillaron ante él con un gran fervor. Ellos, sus mujeres, sus hijos muy pequeños y ganados, los extranjeros, los jornaleros, los esclavos, se vistieron de luto. Todos los israelitas, las mujeres, los niños que vivían en Jerusalén, se postraron ante el templo. Se pusieron ceniza en la cabeza y se vistieron de luto ante el Señor. También recubrieron con tela el luto del altar de todos los juntos, suplicando firmemente al Dios de Israel que no entregara a sus hijos al saqueo, sus mujeres al pillaje y las ciudades de sus pueblos a la destrucción, las cosas santas a la profanación y el ultraje burlón de los paganos. Oyó Dios su clamor y miró su pena. La gente ayunaba día tras día en Judea y en Jerusalén, en el templo del Señor Todopoderoso. Joaquín, el sumo sacerdote y todos los sacerdotes del servicio del Señor y los ministros del Señor, vestidos de luto, ofrecían el holocausto perpetuo, los sacrificios votivos y las ofrendas espontáneas del pueblo. Cubrían de ceniza sus turbantes y clamaban al Señor con todas sus fuerzas para que salvara a todo Israel. Capítulo 5. Informe de Agior. Holofernes, generalísimo del ejército de Siria, se enteró de que los israelitas se preparaban para la guerra, de que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificado las montañas más altas y habían colocado obstáculos en las llanuras. Se enfureció y llamó a todos los jefes de Moab y a los generales de Amón y a todos los de satrabas del litoral, y les dijo: Cananeos, infórmenme acerca de este pueblo que habita en las montañas. ¿Cuáles son sus ciudades? ¿Con cuántos soldados cuenta? ¿En qué consiste su poder y su fuerza? ¿Quién es el rey que guía a su ejército y por qué se ha negado a venir a mi encuentro como los demás habitantes de las naciones del occidente? Agior, jefe de los amonitas, le respondió: Señor mío, escucha lo que te dice tu siervo. Te diré la verdad acerca del pueblo que habita esas montañas cercanas a donde te encuentras. No saldrá de mi boca ninguna mentira.
Ese pueblo desciende de los caldeos. Habitaron primero en Mesopotamia, porque no quisieron adorar a los dioses de sus antepasados que habitaban en la tierra de los caldeos. Abandonaron la región de sus antepasados para adorar a Dios del cielo, al que ellos reconocen como Dios. Los caldeos los expulsaron de la presencia de sus dioses y ellos huyeron a Mesopotamia, donde residieron durante mucho tiempo. Su Dios les dijo que dejaran aquel lugar y se fueron a la tierra de Canaán. Habitaron allí y se llenaron de oro, plata y muchos ganados. Bajaron a Egipto porque hubo un hambre general en la tierra de Canaán y se instalaron allí mientras se encontraban comida, multiplicándose hasta llegar a ser incontables. El rey de Egipto arremetió contra ellos y los obligó a hacer ladrillos, los humilló y los convirtió en esclavos. Clamaron a su Dios y le hirieron toda la tierra de Egipto con plaga incurable, hasta que los ejércitos le echaron de su presencia. Dios secó el mar rojo ante ellos y los encaminó al Sinaí y a Cades Barnea. Expulsaron a todos los habitantes del desierto. Habitaron en tierra los amorreos y aniquilaron con su poder a todos los jebusitas. Cuando pasaron el Jordán, tomaron posesión de toda la zona montañosa. Después de expulsar a los cananeos, a los pereceos y jebuseos, y los de Siquén y a todos los jerjeseos, y habitaron mucho tiempo en esa región. Mientras pecaron contra su Dios y todo les fue bien, pues también un Dios que odia la injusticia. Pero cuando se apartaron del camino que les había señalado, fueron destruidos en multitud, combate y desterrados a tierras extrañas. El templo de su Dios fue derribado y sus ciudades ocupadas por los enemigos. Ahora se han convertido a su Dios, han retornado su destierro y han recuperado Jerusalén, donde está su santuario, y han establecido en las montañas que estaban deshabitadas. Ahora pues, amo y Señor, si ese pueblo es reo de algún delito, si han pecado contra su Dios, comprobámoslo y vayamos a combatir contra ellos. Pero si no han pecado, es mejor que no vaya contra ellos mi Señor, porque el Dios de ellos los protegerá y seremos motivo de burla en toda la tierra. Cuando Ahior acabó su discurso, toda la gente que rodeaba la tienda se puso a murmurar. Los magnates de Holofernes, todos los habitantes del litoral y los de Moab querían despedazarlo. ¿Es que nos va a asustar los israelitas siendo como son gente sin ejército y sin coraje para no combatir duro? Subamos pues, que sean presa fácil para tu ejército, Señor nuestro Holofernes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuchamos en este capítulo 3 al 5 acerca de este momento del pueblo de Israel, que ha regresado su pueblo, pero ahora va a ser asediado por el nuevo ejército. Pero también aparece un hombre que cuenta la historia de la salvación, sobre todo de este pueblo que ha caminado. Reconoce que si Dios está con ellos, nada podrá hacerles daño. ¿Qué tanta importancia le damos nosotros en la presencia de Dios en nuestras vidas? Que ningún daño nos podría hacer si estamos con Dios. Meditemos un poco la palabra de Dios. Al haber meditado el libro de Judith, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 16, versículos del 29 al 33. El hombre violento hace caer a su prójimo y lo conduce por mal camino. El que mira con malicia prepara intriga. El que se muerde labios ya ha realizado el mal. Corona la gloria son las canas, son el fruto de una conducta honrada. Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse en conquistar ciudades. Se tira los dados sobre la mesa, pero la decisión depende del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que estemos preparados a buscar los bienes invisibles, pero especialmente para amarte. Infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte con más insistencia, llamándote solo a ti, y solamente consiguiendo sus promesas podamos superar todo deseo y así alcancemos la gloria de Dios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, familia, hemos tenido un día más de la palabra de Dios, esperando que puedan seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran especie. Que tengas una última día y una fantástica semana. Bendiciones.